¿qué tal? Soy Daniela Ibáñez, esto es Política Contracorriente y en esta ocasión me acompaña Rosángela Barbarán, número 8 de Fuerza Popular. Muchas gracias, Rosángela, por estar hoy día conmigo. Hola, qué gusto, Daniela. No, gracias a ti, gracias por la invitación y por permitirnos que más personas nos conozcan y poderles contar un poquito acerca de nosotros y nuestras propuestas. Sí, por supuesto. Bueno, Rosángela tiene 26 años, por lo tanto no nos llevamos mucho en edad y es todo un mérito que esté postulando al Congreso, por lo que entiendo, por segunda vez. Sí. Y he estudiado Ingeniería Económica en la Universidad Científica del Sur, por lo tanto, estudios universitarios no le faltan para postular al Congreso. Bueno, le voy a hacer preguntas a Rosángela que tienen que ver con tres dimensiones. En primer lugar, economía, en segundo lugar, sociedad y tercer lugar, política. Entonces, empecemos. Y la primera pregunta que te tengo es acerca de esta economía naranja de la que hablan en el plan de gobierno y si es compatible con el liberalismo. Puntualmente, ¿cuál crees que es el rol del Estado y de la inversión privada en la sociedad y en la economía? Mira, bueno, tal como ya lo indica nuestra Constitución, nosotros abrazamos una economía social de mercado, ¿no? En donde el Estado tenga un rol subsidiario en temas puntuales, como lo establece la Constitución, que es salud y educación, pero que lo haga evidentemente de manera eficiente. No se trata de un gran Estado, se trata de un Estado tanto como sea necesario, pero eficiente. Y yo creo que esa eficiencia es la que nos está faltando en este momento. Los últimos gobiernos se han olvidado de ese rol solidario, de ese carácter solidario que tiene que tener el Estado, hablando en términos económicos. Y sí, nosotros sí defendemos el libre mercado, pero también condenamos y siempre vamos a estar vigilantes ante cualquier abuso de una posición dominante, de un monopolio, y ya también la Constitución lo establece, pero siento que hoy las instituciones del Estado han sido realmente, podría llamarse mercantilista, en donde a los pequeños no les han dado cabida, no ha habido un apoyo significativo para ellos, no ha habido ese impulso que es lo que exige la Constitución respecto a los pequeños empresarios, que también son parte de nuestra economía. Y podemos verlo reflejado en el gran nivel de informalidad que tenemos hoy en día. O sea, es un 30% de formalidad versus un 70% de informalidad. Se siente que el Estado no ha hecho lo necesario para poder emparejar la cancha. De acuerdo. Y justamente mi segunda pregunta tiene que ver con la formalización y puntualmente con las metas que tiene Fuerza Popular hacia el 2026, ¿no? 2021-2026 sería el periodo de gobierno. El plan de gobierno dice, promete 3 millones de empleos formales, 1 millón de pymes formalizadas y de exonerar en tributación a los empresarios jóvenes, emprendimientos jóvenes, los 2 primeros años. Sabemos que si es que eres electa congresista y si Fuerza Popular es electo en el Congreso, no actuarían aisladamente. Entonces la pregunta que te haría puntualmente es, ¿con qué fuerzas políticas te verías en alianza para poder lograr tal semejante tarea tan grande? Mira, yo creo que en primer lugar tendríamos que ver el escenario que vaya a pasar en abril, porque ahí ya sabemos cómo estaría conformado un Congreso. Entonces, en ese momento quizás te pueda responder puntualmente esta pregunta, ¿no? Ahora, lo que sí queda claro es que existen planes de gobierno de diferentes partidos en donde ellos apelan a un cambio de constitución. Definitivamente con ellos no creo que sea tan fácil conciliar respecto a este punto, pero siento que si nosotros tenemos una propuesta sólida en beneficio a los pequeños, no creo que nadie se quede fuera para poder sumar esfuerzos. Entonces, este va a ser un trabajo en conjunto. Una de las propuestas que yo tengo como candidata número 8 de Fuerza Popular es justamente la vacuna económica, eliminar todas las barreras burocráticas y de costos que tienen los pequeños empresarios, los ambulantes, los emprendedores. Ellos necesitan formalizarse, pero jamás lo van a hacer si tienen a un Estado obstruccionista, a un Estado que les cobra. Entonces, para eso es que uno tiene que trabajar para ellos. Y justamente algo que dijiste importante es, en pandemia hemos tenido a muchísima gente que ha emprendido, ha iniciado un negocio en pandemia. ¿Te imaginas si es que el Estado tuviese las herramientas
necesarias, los programas de apoyo necesarios para emprendedores, nos iríamos arriba. O sea, nuestro país no está a falta de emprendedores, lo que nuestro país está es a falta de apoyo para esos emprendedores. Totalmente de acuerdo y creo que coincidimos en que las barreras burocráticas del Estado son absolutamente prohibitivas para formar empresa. Lo he dicho otras veces en este programa, yo misma formé mi pequeña empresa, pero con, después de meses de pasar por trámites burocráticos, lo cual no fue agradable. Bueno, en fin, gracias por tu respuesta. Entonces, me voy al bloque de sociedad y esta es una pregunta un poco distinta, no sé si ya te la habrán hecho antes, pero leyendo el plan de gobierno, que lo he hecho con bastante rigurosidad, eh, veo bastante mención a lo que tiene que ver con el medio ambiente, con energías renovables y por el otro lado también a la diversidad cultural, también a reivindicar capaz a pueblos originarios, nativos y afrodescendientes. Me llama mucho la atención dado que estas son agendas generalmente monopolizadas por la izquierda, ¿no? Ujú. Y sabemos que Fuerza Popular es ideológicamente de derecha, ¿no? ¿Tú qué crees que, por qué rescatan estas causas ahora y qué crees que los diferencian de la izquierda en términos de métodos para lograr estas cosas? Yo siento, y ahí de repente quiero ser bastante sincera, eso es una opinión personal, yo siento que la izquierda ha tomado, o sea, ha cogido ciertas defensas que en la verdad no le pertenecen, o sea, no son de la izquierda, pero han hecho tanta bulla y lo han incluido en una agenda que a veces suele confundirse, que la derecha solo está a favor de la empresa y que no le importa el medio ambiente, cuando es todo lo contrario. Lo que Fuerza Popular promueve es hacer empresa responsablemente, ¿no? Minería responsable. Eh, Grandes grupos agricultores o productores de forma responsable, en donde el trabajador no tenga que ser explotado, en donde el trabajador tenga realmente sus derechos, trabaje las horas que le corresponde y tenga todos los beneficios, en donde los empresarios sigan promoviendo trabajo, pero un trabajo sano, ¿no? Y digno para la gente. Entonces, yo soy un ejemplo de que no hace falta una cuota, por ejemplo, para que tú puedas tener la oportunidad. Dentro de la lista de Fuerza Popular, en los primeros números somos dos mujeres, bueno, para que algunos no se molesten, afroperuanas, bueno, nosotras negras no tenemos ningún problema por eso, y lo estamos haciendo por la carrera política que hemos desempeñado y no por una cuota específica. Siento que sí, todavía nos falta muchísimo tema de diálogo en donde la sociedad, en donde los peruanos puedan verse beneficiados de lo que genera la gran empresa. Mira el canon minero, por ejemplo. O sea, regiones en donde sobra dinero y siguen siendo todavía los más pobres de nuestro país. Eso no es justo. No es justo que el Estado todavía no haya aprendido a redistribuir los ingresos que son de ellos, o sea, es de esa región. Y si hay una autoridad ineficiente, yo siento que eso de la descentralización no está funcionando de manera correcta, porque la descentralización no es simplemente girarle fondos a los municipios, a los gobiernos regionales, va mucho más allá. Hay que hacerle un seguimiento también. Hay que obedecer al cumplimiento de los proyectos que están establecidos. Entonces, como Fuerza Popular, yo creo que en medio de esta situación, nosotros ya hemos vivido una etapa dolorosa de miseria, de pobreza, y supimos rescatar al país. Y en medio de esta crisis, también lo podríamos hacer y siempre velando entre el equilibrio de hacer empresa, pero responsablemente. Muy interesante. Gracias por tu respuesta. Y la siguiente pregunta que te tengo tiene relación con algo que mencionaste, que es la minería, ¿no? En el plan de gobierno prometen reducir los conflictos socioambientales al 50% hacia el 2026. Claramente una meta bastante ambiciosa. Y te quería preguntar desde tu perspectiva, ¿a qué crees que se deben los conflictos socioambientales que hemos tenido hasta este momento? ¿A la mala gestión del Ejecutivo? ¿A desconexión con las comunidades? ¿O capaz a movimientos antimineros? Yo creo que es un poco de todo. Se ha juntado y estos movimientos antimineros han sabido aprovechar el hartazgo de la población, el dolor, el hambre de la gente, han sabido aprovechar como, por ejemplo, ¿no? En Cajamarca pueden ver que sus hijos tienen que trasladarse horas
para asistir a un colegio, mientras que en Lima no sucede eso. Entonces, tú ves la diferencia, tú ves la enorme brecha, y si te dicen que la gran empresa se está llevando tu dinero, se está abusando de tu suelo, tú en algún momento también lo vas a creer. Porque lo que tú estás sufriendo, y eso sí es responsabilidad del Estado, es por culpa de que hay un Estado indiferente, un Estado ineficiente, que no logra todavía saldar esas brechas que tiene cada región. Nuestro país es tan diverso que tiene que entender que no se pueden tomar decisiones en base a una realidad igual cuando vivimos en un país totalmente distinto. Entonces, el presidente o el gobierno tiene que entender que a la hora de sentarse a dialogar con los gobiernos, o sea, con los gobernadores regionales del país, no puede hacerlo con todos en una misma mesa porque la realidad es distinta. Entonces, ahí sí aplicaría de que ellos tengan que hacer el trabajo. O sea, el trabajo lo hicimos en los 90 de ir y es el contacto con la gente. Cuando la gente ve que su presidente se ensucia los zapatos, está ahí tratando de solucionar el problema, yo creo que ninguna persona, ningún movimiento timinero podría levantarlo. Mira lo que pasó con el terrorismo. Los terroristas tomaban posesión y ingresaban antes que el Estado. Una vez que el Estado llegó con maquinarias, hacerles pistas, darle oportunidad para que tengan sus casas, ellos volvieron a confiar en el Estado. Y es lo que tiene que hacer ahora. Entonces yo siento que Fuerza Popular, ahí sí, del tema de minero no soy experta en el tema, pero confío en los técnicos que han colaborado en el plan y siento de que si ellos han puesto una meta es porque evidentemente saben cómo cumplirlo también. Y para eso también nosotros vamos a estar desde el Congreso apoyando las normas que sean necesarias para que eso se haga realidad. Perfecto, perfecto, interesante. Sí, el tema de la minería ciertamente sigue muy vigente. Y bueno, pasamos al último bloque de las preguntas que te tengo, que ya son más políticas. Bueno, todas tenían que ver con política, pero estas puntualmente un poco más. Y te quería preguntar acerca de la opinión que te merece el antifujimorismo. Yo sé que es una pregunta bastante complicada, pero yo soy analista política, entonces reviso las encuestas, ¿no? Y, por ejemplo, Ipsos dice que Keiko es la segunda candidata con más antivoto después de Ollanta-Humala, y IEP dice que muchos de los votantes de Keiko son en realidad votantes de Alberto, ¿no? Que van a votar por Keiko porque Alberto es su padre. Entonces, te quería preguntar, ¿qué opinión te merece este antifujimorismo? Y si tú crees que si llegas al Congreso podrías de alguna manera apaciguar el fujimorismo o capaz voltear a alguien que es antifujimorista a fujimorista. Mira, yo te comento una indiscreción. Hay muchos antifujimoristas que ahora son fujimoristas. Y a raíz de haberse contactado directamente con las personas de las que ellos tanto habían hablado. Y creo que una etiqueta se arranca en el momento que tú te permites conocer a la persona. Porque muchas veces pasa, ¿no? Que tú vives de repente en un edificio y tienes una vecina que no conoces y como todos hablaron mal de la vecina, tú ya también te quedas con esa percepción. Hasta que te permites conocerla y te das cuenta que no. O sea, todo lo que te dijeron era totalmente falso. ¿Existe un antifujimorismo? Sí. En su mayoría de izquierda, sí, también. Son grupos que han sabido organizarse y han sabido también hacer un trabajo bastante fuerte para crear incluso un movimiento contra una candidatura. Y lo han hecho, creo yo, porque saben que dentro de todo este orden, ahora tú estás viendo más partidos que dicen ser de izquierda, más partidos que ya se posicionan en la derecha, pero hace unos años la gente no entendía esto, ¿no? Y al parecer todo era fujimorismo versus todo lo que había. Y creo yo que personajes como mi persona, no es por, vale, o sea, pasarme la mano ni nada, sino que siento que hay personas que voltean a vernos a nosotros los jóvenes como fujimoristas y se dan cuenta que, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo van a haber jóvenes fujimoristas? ¿Cómo van a haber jóvenes que estén preparados para esto? ¿Cómo van a haber jóvenes que me caigan bien, ¿no? Porque hay mucha gente que me escribe, me encantas, pero bueno, eres fujimorista. Entonces es, ¿cómo van a voltear, cómo te puedo voltear a verte si eres fujimorista? Y señores, o sea, además de ser fujimorista soy peruana, además de ser fujimorista soy profesional, además o sea, soy muchísimas cosas. Y el fujimorismo lo abrazo
por la ideología que representa, de defensa del modelo económico, defensa de la vida, la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y más, ¿no? Entonces siento que sí, yo justamente una de mis grandes batallas también va a ser demostrarle a las personas que todos los errores a veces son individuales, mientras que los errores políticos sí manchan a todo un partido. Quiero que volteen a ver y se den cuenta que el trabajo que hace Fuerza Popular, más allá de lo que ustedes han visto, es significativo. Vienen haciendo escuelas a nivel nacional, hemos lanzado la primera escuela digital de política, venimos formando cerca de 30.000 personas a más, entre simpatizantes y militantes, y siento que todo eso lo estamos haciendo porque nos hemos creído realmente que en nuestro país hacen falta partidos políticos sólidos y que de repente en algún momento sí, no lo fuimos. Venimos de un movimiento en donde siempre habían partidos distintos, ¿no? Eran nombres y nombres que muchas veces la gente ha criticado y fue nuestra lideresa quien dijo, vamos a hacer partido y vamos a empezar de cero y lo vamos a hacer, ya sea con todos los aciertos y desaciertos que cargamos, lo vamos a hacer. Y ya han pasado 10 años y todavía este camino no es que haya terminado aquí y ya seamos Fuerza Popular. Lo que nosotros queremos es que Fuerza Popular sea un partido que pase a través del tiempo, pase apellidos, pase temporadas, etcétera. Y ese va a ser nuestro trabajo. Bueno, llegamos a la última pregunta, que tiene que ver nuevamente con el Congreso, ¿no? Como sabemos, la aprobación del Congreso ha bajado significativamente en los últimos años, ¿no? Especialmente el año pasado y inclusive este año se le tilda de populista y poco prolijo a la elaboración de leyes técnicas en favorecimiento de la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, hablando de las leyes de la AFP y entre otras cosas. ¿Tú crees realmente que el Congreso que hemos tenido el último año o los últimos años ha sido populista? Y si llegarías a ser congresista, ¿qué acciones tomarías para que esta institución pueda recobrar la aprobación que una vez tenía? Mira, bueno, ahora yo como candidata número 8 de Fuerza Popular, volteo a ver y digo, si el Congreso de mayoría fujimorista hubiese sido populista, no hubiese tenido la desaprobación que tenía. Y este último congreso, que se supone que era la solución, era el gran, o sea, era como que la última opción que teníamos y este congreso va a ser el mejor porque la gente lo eligió y ahora nadie quiere asumir que han sido las personas que ellos mismos han puesto. Sí, el problema del populismo es que sí te da aplausos, pero a mediano y largo plazo los resultados son fatales, ¿no? Mira el Tribunal Constitucional, no es la primera ley que está indicando que es inconstitucional. Y se supone que dentro del Congreso deberían haber filtros. Hoy muchos presidentes de comisiones, presidentes, bueno, en este caso, por ejemplo, la señora Monte, hasta la misma presidenta del Congreso, están exigiendo que los proyectos no pasen por la comisión, o sea, que no se dictaminen y que pasen automáticamente al pleno. Entonces, no entienden que al ser un Congreso unicameral, se necesita mucho mayor rigurosidad al revisar la norma. Se necesita mucho mayor debate en comisiones. Se necesita que todos participen para que cuando se vaya al pleno no los estén regresando a comisión o se aprueben y luego los estén declarando inconstitucional. Yo creo que tenemos que actuar como políticos más allá de los aplausos. Tenemos que saberle hacer entender a la gente que cuando se toma una decisión, se toma una decisión pensando no solo en ellos, también en sus hijos, también en sus nietos, porque finalmente las leyes no tienen por qué estarse cambiando cada año. Y el populismo hace eso, el populismo busca agradar, busca generar pasiones, levantar, que la gente se sienta contenta en ese momento, pero no sabe el daño que les está haciendo. Y a veces se juega mucho a la aprobación, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que busco es que tener una mayor aprobación, más allá de que la ley que esté indicando vaya a caerse el próximo año, no me importa, hoy día me van a aplaudir. Y no sé qué tan importante o cómo puedan sentirse esos congresistas que votan por una ley populista. Siento que no tienen vocación, porque cuando uno tiene una vocación política, nuevamente, no actúa para exigir aplausos, sino actúa porque sabe que la norma va a contribuir con los peruanos hoy y también mañana.
Lo que a mí no me preocupa mucho es el tema de la desaprobación del Congreso en sí, porque yo he visto aprobaciones altísimas, por ejemplo, del Ejecutivo, cuando realmente no han hecho nada significativo. O sea, no es que la aprobación te mida realmente la eficiencia de la institución, más que todo te mide si te cae bien o no la persona, ¿no? Entonces, yo no voy a estar contenta con una aprobación alta cuando sé que no estoy haciendo nada realmente. Y además, normalmente es el Congreso la institución más cuestionada o con menor aprobación, no solo en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica. Si revisamos las aprobaciones de los diferentes congresos, más o menos van más o menos por ahí. Y lo que tenemos que velar estos 5 años es recuperar la confianza de la población. O sea, la población en un momento ya no va a aguantar más, ya vimos cómo se levantó por el tema del señor Merino, y siento que no va a estar, o sea, ya no va a aguantar ninguna otra jugarreta de ningún político, ¿no? Y nosotros también tenemos que entender que ese hartazgo es natural, que se lo han ganado a pulso, muchas veces de espaldas a la población, muchas veces se han tomado decisiones o no han sido bien comunicadas o simplemente han sido que la población no lo ha sentido. Y con las brechas, si lo vemos, esta crisis ha incrementado las brechas totalmente. Ha expuesto que no tenemos colegios, que no tenemos hospitales, que somos los últimos de los últimos en cosas que deberíamos ser importantes. No lo estamos haciendo bien. Tenemos dinero, pero no ejecutamos bien. Yo lo dije hace unas semanas, que se había devuelto el presupuesto en más del 30%, y por ahí creo que dijeron que la cifra está mal. Bueno, me refería evidentemente al presupuesto en proyectos, en ejecución, en inversión, y se ha devuelto muchísimo más del 30%. Entonces, siento que no debemos mirar más allá de lo que tenemos en un papel, sino salir a caminar y escuchar a la gente. Muchas veces las soluciones las tienen ellos mismos, solo es escucharlos y hacer. Precisamente, de acuerdo. Bueno, me queda clarísimo que Rosángela Barbarán no es populista. Y con ese mensaje los dejamos. Muchas gracias, Rosángela, por aceptar esta entrevista y te deseo muchísima suerte con la campaña política de Fuerza Popular. No, a ti, gracias Daniela, de verdad, por crear estos espacios. Y nada, decirles que desde donde me toque, ya sea en el Congreso, en una comisión, o donde, o sea, donde fuese, donde me toque, siempre voy a tener que actuar bajo lo que creo. Siempre digo lo que pienso y hago también lo que he dicho. Eso es lo que nos falta a los políticos. Hoy estoy como candidata número 8 de Fuerza Popular y espero que se den la oportunidad de conocernos más allá de las etiquetas que nos han puesto también. En todas las instituciones hay gente buena, hay gente mala, pero yo creo que los buenos somos más y vamos a llegar también a complementar lo que necesitan nuestras instituciones.